Hola amigos y amigas a este nuevo capítulo de podcast de Imagen Bautista. Hoy tenemos, como en otras ocasiones, una oportunidad para charlar y hablar de un nuevo libro con un querido pastor invitado que ahí pronto vamos a estar presentándolo. Pero antes vamos a saludar como siempre a nuestros amigos ya de la casa, a Franco y a Carlos, para que nos cuenten cómo están. ¿Cómo está Franco? Excelentemente bien. Muy contento de poder estar juntos nuevamente después de ese episodio conversatorio un poco fuera de lo común de lo que habíamos estado haciendo, y contento, expectante de lo que vamos a poder estar conversando hoy. Contento también por nuestro invitado que quiso aquí acompañarnos, así que bien, motivado por los comentarios igual de las personas, los me gusta que también vienen bien para saber que estamos yendo por el buen camino de la conversación. Así que eso, bien, contento. Bueno, ¿tú, Carlitos, cómo estamos? Bien, gracias a Dios. También contento de que podamos reunirnos una vez más con un amigo de tiempo. Y bueno, con harta pega. Ha estado bien movido este fin de año y esperando también, bueno, finalizando también los estudios de mi hijo. Así que bien, gracias a Dios. Hasta el momento, Dios ha sido bueno. Así que esperando nomás que el eclipse haga algo y transforme, caiga alguna vacuna instantánea. Se vienen las profecías de Año Nuevo ya, pronto. ¿Tienen algún saludo a todo esto? Si es que alguien tiene algún saludo. Yo tengo uno, bueno, un hermano colocó de forma de broma que era fanático de nuestros podcasts. Albert se llama, está en Estados Unidos. Es nuestro hermano anglicano. Así que le enviamos saludos también. Gracias por escuchar este podcast y también por apoyarnos en cada uno de los capítulos. Bueno, hoy tenemos, como decían, un invitado. Él es L, más conocido como el L, pero es Eleazar Seguel, que tiene 39 años. Está casado con Nancy Espinosa, tienen 2 hijos, su hija Carrie de 20 años, su hijo Matías de 5 años y su nieta Isabela de 1 año. Eleazar es ingeniero civil informático de profesión, es pastor de una iglesia nueva, hay iglesia Curauma, que nace el 16 de abril del 2017 en Valparaíso, y realizó su estudio teológico en el Seminario Presbiteriano de Chile y hoy cursa un magíster en Clare. 8 años fue pastor asistente y encargado de la revitalización de la Iglesia Nueva Aurora de Viña del Mar. Además es director ejecutivo de Fundación Generación desde el 2017. Bienvenido, Eleazar, ¿cómo estás tú? Hola Daniel, Carlos, Franco, una bendición estar con ustedes, de verdad, gracias por la invitación y feliz, gracias al Señor, agradecido de lo bueno que Él es siempre y feliz de estar hoy día conversando. Y bueno, después vamos a hablar de ese libro, pero de un libro que me mueve mucho mi corazón y en el ministerio, tanto como director ejecutivo de Fundación Generación, pero también como lo hemos implementado acá en Iglesia Curauma. Así que no solo lo he leído, también lo hemos llevado a la práctica, así que va a ser bueno también conversarlo. Eso es bueno, sí, pues esa es la idea también aquí, conversar cómo han impactado los libros o el libro que nosotros conversamos en la vida igual. Así que qué bueno, L, que pueda acompañarnos hoy y también puedas contarnos. Bueno, entonces cuéntanos cuál es el libro que vamos a ver hoy y cuál es su tesis principal o sus ideas principales como en términos generales para empezar. Bueno, sí, el libro que quisiera compartir con ustedes y que conversáramos es El enrejado y la vid de Colin Marshall y Tony Payne, que es un libro que desafía, que nos plantea un par de preguntas, ¿cierto? Como cuál es la meta de la iglesia, llenar los asientos cada domingo, aumentar nuestro presupuesto, ¿cierto? Los ingresos de la iglesia, o crear un montón de programas populares, ¿cierto? Que sean atractivos para la gente. Esa es la pregunta que parte haciendo el libro. Pero ellos sugieren algo que es mucho más sencillo. Y ellos dicen que hay que hacer y desarrollar discípulos. Y claro, uno dice, bueno, ¿qué nuevo nos plantea un libro que dice que hay que hacer y desarrollar discípulos? ¿Qué iglesia no lo sabe, cierto? Bueno, entonces el enfoque de la iglesia debe ser hacer discípulos, alcanzando a los perdidos y madurarlos en Cristo para la gloria de Dios. Y este libro, bueno, el título lo dice, es El enrejado y la vid, y es una metáfora que usan los autores y que describe la relación de la iglesia, que vendría siendo la vid,
y sus infraestructuras, comités, programas, actividades, que sería el enrejado. Y el argumento del autor es que el enrejado debe apoyar el crecimiento de la vid, no dominarlo. Sin embargo, muchas iglesias se enfocan muchas veces en los programas, en la administración, la actividad, en los viajes, y no en el crecimiento de las personas en torno al evangelio. Entonces, ellos plantean que nunca se ha visto que el enrejado haga crecer la vid. Nunca, en ninguna parte los enrejados hacen crecer la vid, sino que es la vid que marca el desarrollo del enrejado. A medida que la vid crece, el enrejado se va poniendo como soporte a esta vid que se desarrolla. Entonces, en esa metáfora que usan los autores, desarrollan toda esta temática del discipulado y cómo hacer crecer a los creyentes para que el enrejado acompañe este crecimiento y sirva de soporte para cada una de las personas que se congregan en la iglesia, que es la iglesia, que es la vid. Esa es la tesis principal de este libro. Así que es bastante interesante, desafiante y una buena conversación tal vez para esta noche. Sí, creo que es muy desafiante desde el principio, porque yo creo que aquí, bueno, nosotros hemos estado en diferentes iglesias y hemos visto el énfasis que hay en los programas, o sea, por lo menos en la denominación bautista. Es muy fuerte el énfasis en los programas, en las cosas estructurales, pero la relación con las personas cuesta muchas veces, y es porque igual el sistema de iglesia está construido quizás así, y es bueno replantearse entonces cómo estamos, digamos, haciendo discípulos realmente, si estamos relacionándonos, si estamos aplicando como el evangelio a nuestras vidas, y también relacionándonos con los demás. Entonces creo que es una buena tesis principal o la idea principal con la que parte el libro. No sé si Franco, Carlos, algo que les traiga a la mente también, o alguna pregunta o algo que añadir aquí a esta primera observación del libro. Yo me acuerdo que en algún momento, conversando con un amigo, él me planteaba que en pleno retiro de jóvenes se decía esto, ¿cierto? De cómo podemos hacer más atractivo o más entretenido el evangelio. Y a veces pensar excesivamente en los programas nos lleva incluso a hacer este tipo de cosas, donde pareciera que el evangelio necesita ser adornado y ser hecho más atractivo para la gente, y nos olvidamos que precisamente el evangelio plantea esto, que la importancia está en las personas, el amar al prójimo, etcétera. Entonces me parece una excelente tesis y algo que puede servir mucho a la hora de cómo nos enfocamos en el desarrollo de las iglesias, de las comunidades. Sí, sin duda. Bien, pues, L, entonces puede ir contándonos entonces cómo desarrolla esta idea los autores a través de esta metáfora, que es muy bonita también. Sí, tal vez algo que puede ser muy útil también al acercarse a este libro, un poco la historia paralela en torno a este libro, que es cómo Cole y Marshall desarrollan y llegan a plantear y querer plantear esto. Hace 40 años atrás, junto a Philip Jensen, pastores que enseñaban juntos en el Moore College, el seminario anglicano en Australia, en los pocos lugares del mundo donde la iglesia anglicana es realmente reformada, bíblica, ¿cierto? Ahí podríamos hablar de Sudáfrica, Australia, y acá en Chile la iglesia anglicana es reformada, y en parte de Inglaterra, ¿cierto? Que también está dividida la cosa allá. Pero ahí en Australia se desarrolló MTS, que es un entrenamiento de ministerio estratégico, pero esto nació en las universidades, de cómo pasar la posta en estas capellanías, en estos pastorados universitarios, donde si bien el que estaba ahí mientras estaba en la universidad estaba ahí con todo, pero se iba y esto quedaba abandonado y pasaba una generación que no había ministerio universitario hasta que viniera otro. Y se generó este entrenamiento, iglesias unidas sirviendo con recursos económicos para poder sustentar a hombres que estuvieran dedicados a tiempo completo al ministerio universitario, pero al mismo tiempo formando a la siguiente generación de pastores que se dedicaran al campus. Y la iglesia se empieza a dar cuenta que esto no es solo útil para el campus universitario, sino que esto es la iglesia lo que debiera hacer. Y un versículo de inspiración, por así decirlo, es 2 Timoteo 2, y esta es una pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Ustedes saben quién va a ser el pastor de sus bisnietos? Hoy no tengo idea, ¿cierto? Bueno, 2 Timoteo 2 está pensando eso. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Pablo papá, Timoteo hijo, le dice:
forma a hombres, ¿cierto?, confiables, para que formen a otros, ¿cierto? Pablo papá, Timoteo hijo, hombres confiables nietos, y estos otros bisnietos. Entonces, basado en eso, empiezan a pensar cómo formar a la siguiente generación de obreros del Evangelio. Y nace MTS, pero en el transcurso de esto que nace MTS, bueno, MTS tiene 40 años hoy en día y ellos han formado 2.000 pastores a través del programa de aprendices ministeriales. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo soy director ejecutivo de Fundación Generación y que justamente hacemos lo mismo que hace MTS basado en esto. Pero en el caminar, y es lo mismo que nos pasó acá, es lo mismo que nos pasó acá en Chile, que entrenamos a nuestros pastores para que sean entrenadores de aprendices ministeriales, que Aprendiz Ministerial es un programa que dura 2 años, a tiempo completo, estando de cerca al lado de un pastor, viviendo una experiencia 100% real de lo que es el pastorado. Tal vez, bueno, Daniel es pastor y Daniel sabe que lo que menos hace es predicar detrás de un púlpito los domingos. Esa es la tarea que menos hacemos, ¿cierto? Si bien predicamos toda la semana, todos los domingos, pero nuestro trabajo es otro, o sea, es parte de, pero hay mucho más detrás de eso. Y bueno, y la experiencia de estar al lado de un pastor de tiempo completo llevaba a eso. Después iban al seminario y después al pastorado. Y entonces en ese caminar se dieron cuenta que muchos pastores iban a su entrenamiento, todos estaban de acuerdo, decían si esto es bíblico, esto es muy bueno, esto lo necesitamos, pero volvían a su iglesia y no tenían a quién tomar para ser un aprendiz a tiempo completo para formarlo. ¿Por qué? Porque no estaban discipulando ni estaban evangelizando en sus congregaciones. Entonces no tenían de dónde tomar a esta gente. Y ahí nace este libro. Este libro, cómo discipular, cómo acompañar. De hecho, este libro menciona los aprendices ministeriales, ¿cierto? Cuando estas personas que discipulamos vemos dones y capacidades para enseñar a otros, ¿por qué no les llamamos a tiempo completo para formarse de esta manera, para ser seminaristas el día de mañana, para posteriormente ser pastores? Entonces, bueno, y hoy en día hay toda una organización detrás de este libro que le han enrejado y la vid, que es Vine Growers, que es una organización que capacita pastores para la revitalización de iglesias. Y la revitalización, ¿cómo se lleva a cabo? Discipulando y evangelizando. No hay nada más que hacer. Y ahí hay un entrenamiento y, bueno, después podemos contar algunas noticias de esto para el próximo año que también queremos servir a la iglesia chilena a través de esto. Pero eso es un poco la historia del libro. Y el libro creo que tiene una cita bastante interesante en la página 14 que podría ser una buena idea de cómo es que crecen los discípulos. Y Tony Payne y Colin Marcha, ellos dicen la tarea fundamental de todo ministerio cristiano es la de predicar el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, cuidando que la gente se convierta, cambie y alcance una mayor madurez en ese evangelio. Este trabajo es como plantar, regar, fertilizar y cuidar una planta. Es una idea que ellos plantean. Sí, muy bueno. Bueno, no sé si me adelanto aquí al libro, pero en una de las partes dice que esta idea de ir y hacer discípulos, que está en la Gran Comisión, dice que mucho se ha leído siguiendo más o menos la tradición de William Carey, o Carey, ¿cierto?, que es el bautista, que es la idea de estamos en la iglesia y ya vamos a la India o a África, donde sea, pero no ponemos el foco de que la idea ahí tiene que ir mientras vas como en el camino, mientras estás donde tú estás, ¿cierto? Tienes que ir predicando y haciendo discípulos del Evangelio en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, y no pensamos mucho en eso. Y me acuerdo que ahí sale un poquito de eso, cita a Carson también dando a entender cómo debería entenderse la Gran Comisión en un punto de ahí del libro. Entonces creo que igual eso cambia el foco cuando se entiende un poco mejor o más amplio la idea de la Gran Comisión, también para predicar el Evangelio donde uno está. De hecho, yo creo que afecta harto nuestro pragmatismo occidental y por eso los programas no son tan útiles. Porque se pragmatiza esto, pues entonces hacemos programas, nos resultan, démosle. Más fácil. Y inclusive cuando logramos tener discipulados de 1 a 1 en nuestra iglesia, de nuevo lo hacemos evento, ya, todos los miércoles de 5 a 4 me junto contigo, y de nuevo un evento, y cuando nosotros vemos el discipulado bíblico y lo que plantea este libro también, basado en la palabra del Señor, es que un poco lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Que no tan solo te he compartido la doctrina, sino que también la vida. Entonces estar juntos, caminar juntos, o sea, ¿cómo podríamos desarrollar el llorar con los que lloran y reír con los que ríen? ¿Cómo? O sea, si solo nos juntamos los miércoles de 3 a 4, yo no sé si vamos a alcanzar a llorar juntos un rato y reír juntos. Entonces pienso cómo esto
esto es mucho más integral, pero sí incómodo, porque o sea, es incómodo dedicarle tanto tiempo a las personas. ¿Cómo voy a castigar mi tiempo? ¿Cómo voy a castigar mi comodidad? ¿Cómo voy a castigar mis recursos? ¿Cierto? Entonces, es un desafío del evangelio realmente repensar, y más que no es repensar, sino que ¿por qué nos volvemos a lo que la iglesia del primer siglo hizo? ¿Cierto? Que fue estar juntos. Yo creo que ese es el desafío, y yo creo que este pragmatismo nos consume. Es un desafío, me encanta esto. Sí, muy bueno. Franco, creo que quieres comentar, ¿no? Sí. Es que me acordaba de lo que conversábamos el otro día, Dani. Tiene que ver, yo creo, L, con esta idea de pragmatismo, pero también con el individualismo excesivo que hemos generado también en Occidente. Yo le decía al Dani que me sorprendió una cita de Spurgeon, citando ahí a un profeta que habla acerca de ir y trabajar y esforzarse en la ciudad por predicar, ¿cierto?, el arrepentimiento. Y él dice, es cierto que todos queremos irnos al campo y disfrutar de la tranquilidad, tener espacios amplios donde nadie nos moleste y evitar las multitudes, pero el creyente debe sentirse feliz de ir a la ciudad, de trabajar en la ciudad, porque donde hay más gente hay más oportunidades de compartir el evangelio. Entonces, mientras tú hablabas, me acordaba mucho de esto, de que sí hay un pragmatismo, pero al mismo tiempo hay un tema de individualismo, y que es duro, es incómodo, como tú decías, compartir tiempo con otras personas, negarme a mis deseos de lo que sea, de tiempo a solas, por estar con el otro, compartir vida, compartir el evangelio. Es bien interesante eso. Y lo otro que también me llama mucho la atención es lo que planteaba acerca de cómo pueden haber muchos programas muy buenos bíblicos que apoyen a los pastores, que apoyen a las iglesias en esto de la formación, pero mientras la iglesia no tome esa responsabilidad de seguir haciéndolo en la interna, en la propia comunidad, las cosas no van a seguir el curso que deben llevar. Entonces es bien interesante eso. Sí. Adelante, L, cuéntanos más, ¿qué más nos va? Bueno, no sé si Carlos quiere agregar algo o... Sí, más que nada estaba pensando en las realidades un poco, porque sí, suena interesante. El asunto es como quiero tratar de hacer entre una crítica y un pensar. ¿Significa eso de que, por ejemplo, la persona va a dedicar más tiempo de compartir con otro, independiente de si está totalmente preparado o organizado o no, pero que sea más estrecho el lazo, ¿cierto? Entonces, también me ponía en el caso de que muchas iglesias también están creciendo, pero en edad. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en personas que ya tienen sobre 50 años, 60 años, mayores que, claro, a veces entre comillas, tienen más tiempo disponible, pero al mismo tiempo les es más difícil entablar relaciones más profundas, y también disponibilidad de traslado, de contactos, se complejizan más. No digo que para los jóvenes sea más fácil, pero estaba pensando en eso, me estaba poniendo en el caso, solamente tirando una idea, si me pongo en el caso de una iglesia donde, por ejemplo, hay más gente mayor, creo que se puede aplicar de cierta manera. La única diferencia es que tal vez uno de los problemas que tenemos nosotros ahora es el asunto de la trampa, se podría decir, de la inmediatez, de lo rápido, del café instantáneo, y claramente esto requiere tiempo, porque la vida es así. Entonces, los viejos, por así decirlo con buen respeto, los viejos saben eso. Se toman el tiempo, conversamos y nos vamos conociendo en el tiempo, pero al mismo tiempo la urgencia del mundo, que igual la iglesia caemos en eso. Lo mismo que estábamos hablando recién, el pragmatismo, la forma, la receta, eso es parte de la cultura y de los tiempos contemporáneos, y que claramente sí, a la larga es algo que tiene un resultado, pero que es
un castillo en la arena a veces. Eso pensaba. Sí. De hecho, hay un capítulo entero dedicado a eso, al cambio de mentalidad. Y que tiene que ver con eso. O sea, y otra cosa que creo que es interesante que plantea el libro, Carlos, y un poco tal vez responde justamente a lo que tú decías, es que esto no es un programa que tú comienzas. Porque de nuevo, ¿cómo he hecho andar esto? Y de nuevo nuestra mentalidad de programa es cómo lo abarcamos todo. Y el autor parte diciendo, oye, júntate con uno, con dos, parte con uno. Dice, está bueno este programa, dice. Esto, donde tú vayas a compartir esto, vayas a traspasarlo. Y vas a ir con esos dos. Pero el próximo año van a ser 3, tú y esos dos. Y es un cambio. ¿Cuántos años te va a tomar? ¿5? ¿7? Pucha, por el evangelio, si eso va a ser fructuoso, si va a ser de bendición, que nos tome 7 años. Entonces, y claro, y bueno, y ellos plantean, y eso podemos avanzarlo después, pero como esta estructura, poder también ser sabio en identificar dónde está la persona, en qué momento están ellos, en qué lugar están, qué tipo de acompañamiento hay que hacerle, ¿cierto? No todos van a tener los dones de poder ser los que enseñan a otros para que sean los que discipulan, los que discípulos que hacen discípulos. Van a haber algunos que son los que entregan las herramientas para que otros sean los que... cuando vemos ahí en Efesios, o sea, cuando habla de unos apóstoles, otros profetas, ¿cierto? Y que los que son pastores y maestros, que ellos enseñen a otros creyentes para que edifiquen la iglesia. Entonces, algo que me gusta también del libro que plantea pastores, o sea, no es su trabajo el de hacer discípulos solamente. Es el trabajo de todo creyente. Entonces, es un desafío y es una buena pregunta. Y yo creo que todas las... Y aquí saco mis credenciales y todo lo que pienso detrás, en el fondo. Todas las cosas que uno pudiera tener en torno a esto, y aquí defendiendo el libro a morir, o la idea, ¿cierto? Creo que todo lo que pudiéramos levantar como excusa tiene que ver cómo el evangelio debiera confrontar esas áreas, porque el no querer servir a otro. Fundamentalmente. Entonces, claro, saco lo que creo detrás de todo esto también. Entonces, estoy muy convencido de esto y que creo que es necesario para nosotros como iglesia. Sí, muy buenas preguntas y reflexión también ahí de Lele. Tiempo Lele, siguiendo entonces hablándonos un poco de qué más nos va comentando, nos va hablando el libro y antes de se te apague el PC. Sí, no, ahí lo conecté rápidamente. Que no se note, no se nota. No se nota. No sé, me gustaría que fuéramos conversando capítulo por capítulo, ¿cierto? Hay alguna idea bien cortita por cada capítulo. Dale, sí. Y después volver a una gráfica que les puedo enviar para que las conversemos, ¿cierto? Una gráfica que dice la vid, ¿cierto? Un diagrama. Después volvemos a eso como al final, después de lo que ya hemos conversado, ¿les parece? Entonces, el primer capítulo trata de explicar esta metáfora, ¿cierto? El enrejado y la vid, y de eso se trata, ¿cierto? La estructura, los programas de la iglesia. La vid es el ministerio a la gente y a menudo colocamos enrejado entre el trabajo y la vid. No sé si le ha pasado esto o han percibido esto, que muchas veces nosotros como iglesia, de repente porque, no sé, hoy día que está de moda justicia y misericordia, ¿cierto? Justicia social, ya, y las iglesias quieren tener un programa de justicia social, un ministerio de justicia y misericordia, ya, levanto el programa y después trato de buscar a quién puedo meter aquí para que se haga cargo de esto, ¿cierto? Y el que se me cruce, ¿cachai? El que se me cruce, esté un poco capacitado, pero a lo mejor no tiene dones para esa área. El que se llama hippie. Claro, el que se llama hippie, el más lana, ya, justicia y misericordia, ¿cierto? Y no necesariamente tiene los dones para servir en esa área. Y ahí levantamos un buen enrejado, justicia y misericordia, pero no tenemos la vida adecuada y tal vez la vid no está creciendo para allá, está creciendo para otro lado y nos vamos a pasar años sin que esa área de enrejado, de ministerio, dé frutos, porque la vid creció por otro lado. La vid es un organismo vivo, ¿cierto? Y va creciendo según cómo se vaya regando y por ende no va a crecer muchas veces en las áreas que nosotros pensamos que debería crecer. Y eso es un desafío y eso es lo que este primer capítulo quiere plantear. Y aquí está un poco lo que hablábamos, Carlos, de este cambio de mentalidad, que es el capítulo 2, que es un nuevo enfoque al ministerio. Y la estructura no hace crecer el ministerio, sino la obra de la vida. ¿Qué hace crecer a las personas que son los discípulos de Cristo, que hacen discípulos?
Entonces, algunos cambios de mentalidad es dejar de ejecutar programas hasta formar a las personas. Dejo de ejecutar programas y empiezo a cambiar a formar a las personas. Desde la realización de eventos hasta la formación de personas. Desde de usar personas a hacer crecer a las personas. Desde llenar vacíos hasta capacitar a nuevos trabajadores. De resolver problemas a ayudar a las personas a progresar, ¿cierto? Y esto yo creo, ¿qué pastor no se ha visto tratando de tapar hoyos solamente? Y todas sus horas ministeriales se van en tratar de resolver el problema y esto, yo creo que sí tenemos que cuidar a la patiquebrada, ¿cierto? Hay que cuidar a la oveja patiquebrada, pero no creo que sea saludable dedicar todo mi ministerio a solo patiquebrada, ¿cierto? ¿Cómo desarrollamos esto para servir mejor a la patiquebrada inclusive? De aferrarse al ministerio ordenado a desarrollar el liderazgo de equipo, ¿cierto? La iglesia no puede sustentarse solo por el pastor ordenado y el ministro a tiempo completo, o sea, la iglesia debe desarrollarse la multiplicidad de dones, de centrarse en la política de la iglesia a forjar asociaciones ministeriales, de depender de instituciones de formación a establecer una formación local, de centrarse en las personas inmediatas a apuntar a la expansión a largo plazo, de participar en la gestión a participar en el ministerio, de buscar el crecimiento de la iglesia a desear el crecimiento de la iglesia. Entonces, estos son algunos de los paradigmas que plantea el libro de cómo deberíamos cambiarlo, cómo deberíamos repensarlo. Entonces, cuando alguien quiere servir, generalmente nosotros pensamos en dónde colocarlo, en qué programa, en qué área. Ya, hermano, ya, pastor, llevo harto tiempo, tengo ganas de servir. Y uno dice, ya, ¿dónde lo pongo a este? Y este cambio de mentalidad podría significar comprender sus dones y pedirles que disipulen a alguien que necesita ayuda. Y este tipo de ministerio de vida en vida, de traspasar vida, se va a desarrollar, va a tener mucha gente sirviendo, traspasando estos dones de servicio, de acompañar, de discipular. No sé, maravilloso esto. Eso es lo que nos plantea el capítulo de este cambio de mentalidad, cambio de paradigma. Sí, bueno, el cambio de mentalidad siempre cuesta, sinceramente, es difícil. Si uno está formado, digamos, en toda una tradición de programas, es difícil cambiar el paradigma. Me imagino que a Franco y a Carlos les pasará lo mismo. Sí. Muy difícil. Bien, pues, ¿Sabes qué, ¿qué más? Daniel? ¿Sabes qué pienso en esto también? Que yo creo que, y aquí no meto a todos en el mismo saco, pero me meto yo también, sí. Muchas veces como pastor, igual es rico hacerlo todo también. Es rico tener el control y es rico tener el poder. Y muchas veces, o sea, cuántas veces hemos delegado, pero queremos saber cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien o no. Yo me he visto pensando, pucha, que si delego, no sé si lo va a hacer tan bien como yo. Y ahí yo veo mi propio orgullo, mi egoísmo y mi falta de confianza de lo que Dios está haciendo en las personas también. Sí, bueno, uno cae mucho en eso, cree que no lo van a hacer como uno siempre, tiende a pensar eso. No lo van a hacer como uno. Claro. Y eso a veces es lo mejor. Eso Y es eso a lo veces mejor. es lo mejor. Me acordé también que es un riesgo también de lo que plantea el libro, porque bien optimistamente hablando, él le decía que, claro, yo hago el enrejado por un lado y la vid se puede ir para el otro. Pero creo que me acuerdo de esta analogía donde él dice, sí, yo termino de hacer un enrejado hermoso, grande, inamovible, pero adentro la vida está seca. O sea, ni siquiera es que creció, sino que se murió. Entonces, es algo complejo. Y por eso que, aunque cueste el cambio de mentalidad, es importante. Si la escritura nos llama a eso, es algo que puede ser de vida o muerte finalmente. Eso me acordé. Sí. Bueno. Oye, Ele, Sí. ¿hace algún comentario el autor de alguna propuesta? Claro, porque uno dice ya, cambiar la mentalidad, la entiendo, estamos de acuerdo, etcétera. ¿Tiene alguna experiencia o propuesta? O en el caso tuyo también. Claramente los cambios siempre son resistidos porque los cambios, o mejor dicho, las estructuras se transforman en cultura. ¿Cierto? Eso es el problema. Sí. Entonces, cuando una estructura se transforma en cultura, se transforma en algo que me identifica de que así se hacen las cosas. Porque así se ha hecho siempre. Porque así Entonces, somos las finalmente. culturas,
Sí, y las culturas son muy resistivas porque es como el himno nacional, es como la camiseta de la selección. Entonces, ¿qué propuestas o ideas más o menos salen, o en tu experiencia, o propuestas por el libro, de cómo producir ese cambio de mentalidad? Bueno, parte de lo que el libro no plantea, no es tan práctico como el libro siguiente que hoy de hecho está saliendo al español, que es The Vine Project, que es el proyecto de la viña, y que aquí viene toda esta parte práctica después de años, porque el libro El enrejado de la vida es bastante antiguo, y el libro el proyecto de la viña trae este testimonial de los frutos de lo que ha permitido como MTS, que es esta organización que partió formando aprendices, pero muchos pastores lo agarraban, pero no lo podían hacer porque no tenían a quién tomar para ser un aprendiz. De hecho, fíjate, o sea, es como conferencia de plantación de iglesias lleno, pero ¿cuántas iglesias estamos plantando? Y ahí tú te das cuenta, o sea, sí, todos convencidos, o sea, ¿quién no está convencido de que hay que plantar una iglesia? Todos. ¿Pero y por qué no lo hacemos entonces? Bueno, no están las personas, no está la vid. No está la vid para tomar un racimo, una ramita y plantarla en otro lado. No está pasando eso. Entonces, y The Vine Project, el proyecto de la viña, este nuevo libro que va a salir, que va a estar ya en las librerías chilenas, ¿cierto? Plantea esta parte práctica de este libro, de cómo este cambio de mentalidad en estos casos se llevó a cabo. Y hoy vemos MTS, que partió tímidamente, ¿cierto?, hace 40 años atrás, y hoy en día ellos ya han formado 2.000 pastores de distintas denominaciones, ¿cierto? Siempre en un contexto reformado, ¿cierto? Es parte del ADN de MTS, pero 2.000 pastores, ¿cierto? O sea, y esos 2.000 pastores ha significado que muchos de ellos han sido nuevas congregaciones, nuevas plantaciones. Lo mismo está pasando en Inglaterra con Richard Coekin, con Co-Mission, que es otra organización que tiene el mismo ADN de formar gente. De hecho, ahí en Co-Mission, ellos como iglesia, con esta dinámica, tú hay una iglesia grande para nuestros contextos, y ellos han formado cerca de 80 pastores en los últimos 20 años. Una iglesia, han plantado cerca de 60 iglesias y han formado 80 pastores, ¿cierto? Pero es interesante porque hacen todo un lavado de cerebro a toda su iglesia del discipulado y aprendices ministeriales. De hecho, los cánticos de los niños hablan de aprendices ministeriales, de plantación de iglesia. Es todo un lenguaje que uno de los capítulos del libro plantea eso también, como esto no va a bastar con 2 sermones que les digamos a la iglesia que así se hace, no va a transformar. Este es un ADN que se siembra paso a paso, que se riega, que se conversa, que estamos constantemente hablando, que nuestros aprendices aparecen, que están conociéndolos, que estamos vinculando con otras iglesias que están en el mismo ADN. Entonces, es un caminar lento. O sea, yo sueño con que formemos 2.000 pastores. Fundación Generación lleva 10 años en Chile, pero me atrevería a decir que los últimos 5 años estamos con mucha fuerza trabajando, y hoy estamos viendo frutos. Ya se han formado un par de pastores con esto, que ellos ya tienen aprendices, pero ha sido lento. O sea, una muy buena pregunta, porque ese es el cambio de mentalidad, y que tú dijiste es cultura. O sea, es sacar el himno nacional, es sacar la bandera y vamos a decir, esta es la nueva bandera y este es el nuevo himno. Y eso ha sido, o sea, tú lo explicaste muy bien, esa es la analogía, y así ha sido, o sea, sacar, porque no es un proceso de enseñar algo nuevo, es un proceso de desaprender y lanzarse a algo nuevo. O sea, y ahí el pragmatismo, de nuevo, pienso yo, es como, ¿irá a resultar esto? Y lo vemos como un nuevo programa. Entonces ya, si un nuevo programa más se suma a la lista de los nuevos programas. Entonces es todo un desafío, de verdad, y qué bueno analizar esto, porque nos desafía como iglesia chilena a poder servir de mejor manera a nuestra iglesia. Sí, creo que por eso mismo, bueno, al preguntar si irá a resultar, de ahí igual yo creo que nace el otro libro, para tratar de dar testimonio de que en verdad, a pesar de que el cambio de mentalidad es lento, de que el proceso es lento, por lo menos aquí en Chile, sí hay frutos, pero tendemos al tiro inmediatamente decir, bueno, hay fruto o no hay fruto, esta cosa da resultado o no. Y cuesta porque estamos insertados en la mentalidad de programa y en la mentalidad de pragmatismo. Entonces eso nos ahoga, nos empuja siempre a tratar de ver algún fruto o alguna evidencia de eso. Y bueno, el tercer capítulo, Daniel, Carlos, Franco,
habla un poco de lo que habíamos hablado anteriormente, de estas pequeñas ambiciones egoístas de nosotros los pastores y centrarnos, dejar de centrarnos en eso y empezar a centrarnos en Cristo y en su evangelio, que es la causa de Cristo, ¿cierto? Y Dios busca el crecimiento de las personas, y esto solo sucede a través del poder del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo aplica el evangelio a los corazones de las personas. De eso habla un poco el tercer libro, confronta harto a quienes pastoreamos y a quienes estamos liderando, o sea, una confrontación sin pelo en la lengua hacia nosotros. O sea, sálete del trono, dice ese capítulo literalmente, bájate del trono, tú no tienes que ser glorificado, y haz lo que hay que hacer. El cuarto capítulo ya empieza a masticarse más la idea de esto, y aquí los autores en realidad plantean que todos los cristianos deben ser viñadores, todos los cristianos, y aquí un poco sosteniéndose en el sacerdocio universal, todo creyente debe ser un viñador. Y la Biblia muestra, o sea, que todos los discípulos cristianos deben ser proclamadores de la palabra de Dios en una multitud de formas y contextos diferentes, y podemos ser un discípulo de la lectura de la Biblia en varias esferas, en el hogar, en la congregación, en la comunidad, en diferentes grupos, uno a uno de discipulado, grupos pequeños, grupos grandes. Y este capítulo aboga por un movimiento de la lectura de la Biblia como un método simple pero efectivo para hacer que la gente entienda la palabra del Señor. Y aquí un principio que me gusta mucho es que, si bien yo te puedo, Daniel, ponte que yo me pongo a discipularte a ti, y yo te puedo decir, mira, aquí hay un buen libro de oración, toma, Daniel, léelo y aquí tú vas a entender de la oración. Pero creo que sería muy distinto que te dijera, Daniel, mira, oremos juntos, así es como yo pido al Señor cuando estoy desesperado. Mira, Daniel, así es cuando oro porque necesito que Dios interceda en tal cosa. Así oro también adorando. Así a veces guardo silencio y disfruto de que sé que el Señor está ahí presente, no sé, y juntos oramos. Claramente está comprobado, ¿cierto? Que nosotros, mucho de lo que aprendemos no me lo enseñaron en una sala de clase, literalmente lo atrapé, lo vi, lo observé y lo atrapé y lo hice mío. Y la esencia del discipulado es justamente eso, seguir los pasos, compartir la vida. O sea, sí, yo te puedo pasar un buen libro, mira, así se lee la Biblia, pero es distinto leer la Biblia junto y decirte, mira, estas preguntas son las que me hago, estas son las preguntas que yo le hago al texto bíblico, así las pregunto, y la gente va a aprender mucho mejor atrapando que yo enseñándole, que yo dándole un libro, dándole una buena guía. Entonces, todos los cristianos deben ser viñadores, va a pasar solo por replicar lo aprendido. Y si él sabe cómo yo oré, si la persona vio cómo se lee la Biblia, cómo se estudia, la gente va a replicar esto con otros. Entonces, el fin es cómo guiamos a nuestras congregaciones, y estoy convencido, sí debemos entregar buenas herramientas, pero cuando ya tú tienes un set de personas, ¿cierto?, que está capacitada, esto ya se empieza a replicar, empieza a chorrear hacia otro por medio del modelamiento, fundamentalmente, cómo modelamos el discipulado. Y ese es lo que plantea el capítulo 4 de este libro. Sí, bueno, me hace acordar las palabras de Pablo: imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Sí. La idea de imitación es muy importante, y que las personas aprenden por el ejemplo, por la práctica de otro, como lo hacen, uno va siguiendo la práctica. De hecho, la progresión de Timoteo acompañando a Pablo en los viajes misioneros, o sea, si tú vas viendo qué le toca hacer a Timoteo cada vez que lo acompañaba, va creciendo, o sea, desde nada hasta orar y hasta ir solo a predicar. Entonces va progresando, hay una idea de crecimiento, de progreso en la transmisión de la enseñanza, de pasar la posta, de cómo realmente, o sea, a mí sí me preocupa quién va a ser el pastor de mis nietos. Entonces voy a hacerme cargo hoy, quiero servir a la iglesia haciéndome cargo hoy. Está muy relacionado con la... Bueno, el capítulo 5 es una... Perdón, es muy similar a la progresión que uno ve del Señor con los discípulos, que en un principio, claro, le decían, Jesús hacía algo, después le decía, ahora mírenme cómo lo hago, después yo lo hago con ustedes, después ustedes lo hacen, yo los miro y después yo los mando. Ahora háganlo ustedes. Es una progresión muy similar, es súper bíblica, como se dice. Claro.
Y de hecho es interesante porque hoy las ciencias de la educación plantean la nueva método, el gran descubrimiento del nuevo método de enseñanza para adultos, que hay que entregar el contenido, después la experiencia y después la reflexión dinámica que le llaman. Oye, Cristo hizo eso hace 2000 años ya, como paren de descubrir la rueda, ¿cachai? Como, paren de copiar. Sí, o sea, Cristo, o sea, mira, le enseñaba la palabra, un poco lo que decía Carlos, después la experiencia del milagro, de estar con la persona, y después en la íntima las preguntas de, oye, ¿qué significaban las parábolas? Y ahí venía la reflexión dinámica que le llamarían las ciencias de la educación hoy en día. Claro. Sí. El capítulo 5 es de nuevo un llamado a recordarnos el Evangelio, ¿cierto? Culpa o gracia. ¿Cómo vamos a formar a la iglesia? ¿Cómo vamos a formar a los discípulos? ¿Por medio de la culpa o por medio de la gracia? Entonces, todos somos socios, dice, en la difusión del Evangelio. No somos miembros de una iglesia donde los ordenados hacen todo el trabajo, sino que es una asociación con ellos. O sea, Dios nos da una responsabilidad pastoral, pero juntos con ellos formamos, o sea, porque al mismo tiempo somos ovejas, somos una oveja más los que pastoreamos. Entonces, el papel del pastor o anciano es cuidar y equipar a las personas para su participación en el Evangelio. O sea, la iglesia es literalmente un centro de entrenamiento para formar personas y enviarlas. La iglesia no es para amontonar gente, la iglesia es para formar y enviar y pasarnos la vida haciendo eso. Y la mejor forma de crecimiento en una iglesia es que se despoja de sus mejores personas y le envía a plantar una iglesia. O sea, piensa en la iglesia de Antioquía llorando porque el Espíritu Santo le pide a Bernabé y Pablo, las personas que plantaron esa iglesia, y lloran porque lo más probable es que nunca más se iban a volver a ver, pero estaban felices de hacer lo que es la misión del Señor. Entonces esta dinámica de entrenar, formar y enviar a las mejores personas y seguir trabajando, porque los que están, de hecho hay algo que yo suelo decirle aquí a la gente en la iglesia Curauma, que yo espero no verlos toda la vida aquí. Ese es mi deseo, no quiero verlo ahí toda la vida. Quiero enviarlo, o tal vez ellos enviarme a mí, ¿por qué no? Pero no quiero verlos toda la vida, porque si no, no estamos creciendo, no nos estamos multiplicando. Entonces eso, y claro, son lenguajes de un ADN, que creemos en esto, y hay un ADN, entonces no queremos verlo aquí toda la vida. Entonces la gente sabe que no nos queremos ver aquí toda la vida. Y es muy raro, porque uno dice en mi iglesia, no, esta es mi iglesia, no quiero moverme aquí. Entonces, ¿cómo empezamos a sembrar ese ADN de no quiero verlo toda la vida? Porque eso es sinónimo de que no estamos creciendo. Y es un desafío también. Creo que estos son muchos desafíos, me confronta y es una confrontación a nosotros. De forma constante, mucha replantear, cambiar, muchas cosas a la vez. Sí. Aquí hay una esencia de cómo ellos también están pensando, que es el capítulo 6, cómo están pensando el entrenamiento, cómo están pensando esta capacitación. Y ellos hablan de 3 áreas. Tal vez otro libro que les pudiera mencionar, que lo estamos como Fundación Generación traduciendo al español, y que podría ayudarnos más como en el entrenamiento como tal del discípulo, es un libro que se llama Passing the Baton, que es como pasando el bastón, pasando la posta, lo estamos traduciendo, y que busca en 3 áreas de crecimiento, que son convicción, carácter y competencia. Y en el área de convicción, más que enseñar todas las doctrinas, porque si estamos formando un aprendiz, el seminario le va a entregar todas las convicciones teológicas mucho más masticadas. Pero cuando habla de esta área de convicción, está hablando de cómo reflexionamos la teología, la capacidad de entender la doctrina y poder aplicarla de una manera práctica a la vida. Entonces, trabajan con convicción, ¿cierto? El conocimiento de Dios y la comprensión de la Biblia, cómo estudiarla. En carácter, ¿cierto? Carácter piadoso, una vida que concuerda con la sana doctrina. Y en las competencias, las habilidades para hablar la palabra de Dios, enseñar a otros, y las áreas, o sea, si alguien que se va a dedicar en su ocasión como un ingeniero, como un zapatero, como quien sea, ¿cierto? Cómo poder en ese contexto seguir siendo un misionero, seguir siendo alguien que está proclamando la palabra del Señor, y en estas competencias de los dones que Dios le ha dado, poder ser alguien que vive la doctrina, que glorifica al Señor y tiene dones para poder generar comunidad en su trabajo y poder compartir su fe y desarrollar esta vocación, sea a tiempo completo como pastor, como obrero del Evangelio, o alguien que se dedica a su vocación cierto profesional, oficio. Eso es lo que él plantea en estas 3 áreas. Esto es muy interesante porque de esto
en el libro Passing the Baton, él desarrolla un poco más qué áreas poder trabajar en convicción, carácter y competencias. También este libro es de Colin Marshall, de Passing the Baton. Y ahí desarrolla un poco más la idea y cómo hay puntos y subpuntos en áreas de que trabajar. Y nosotros acá en Iglesia Curauma agarramos todo eso y nosotros hicimos un examen de autopercepción, ¿cierto? De 75 preguntas que plantean ahí en el Passing the Baton y que la gente se pueda autopercibir en qué áreas está más desarrollado o menos desarrollado, y eso nos permite tener un panorama un poco de cómo es la persona y dónde y en qué momento empezar a trabajar con ellos. Creo que muchas veces, y aquí yo no soy enemigo de eso que se le llama discipulado cuando es un estudio bíblico, ya el miércoles a las 8 discipulado, 40 personas estudiando la palabra. Yo no soy enemigo de eso, creo que eso es muy útil. También la iglesia lo hizo, ¿cierto? Catecúmenos le llamó, ¿cierto? De la entrega de la doctrina por clase. Pero el discipulado no es eso, es un catecúmeno, es un estudio bíblico. El discipulado no es una clase. El discipulado es poder acompañar a las personas y formar a Cristo en ellos. Y para eso tenemos que conocerlo. Es muy relacional, porque yo no sé en qué obras llamarte a las buenas obras si no conozco aquellas obras que tengo que llamarte. Entonces necesito conocerte profundamente para saber en qué obras te tengo que llamar a orar o a amar, ¿cierto? Invitarnos uno a otro a las obras y al amor, ¿cierto? Pero ¿en qué área? ¿En qué específicamente? Entonces, en ese discipulado uno a uno, en ese acompañamiento uno a uno, conociendo las convicciones, el carácter, las competencias, podemos de una manera mucho más específica poder incitarnos a las buenas obras. Entonces, eso es lo que plantea ese capítulo, es muy interesante. Claro, al entrar en la persona uno puede saber por dónde atacar, por decirlo en términos sencillos. Claro. Sí, así es. Voy a pedir un minuto. Un Minuto pause, de silencio. Un pause. Bueno, nosotros también en estos podcasts hemos querido también, siempre hemos dicho que facilitar y ayudar en el tema de la preparación y en poder fomentar esto de la lectura, porque sabemos que es algo que nos ayuda. Ya estamos viendo aquí todo lo que se ha reflexionado en torno a un libro y cómo ha sido útil para la iglesia. Así que tenemos un nuevo concurso en este episodio, en este podcast. Y para poder participar, lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje con la fecha de publicación de la primera confesión de Londres, ya, la fecha, y uno o dos participantes que estuvieron en la primera confesión y en la segunda. Ya, va a estar más difícil que la anterior. Ya, y se van a poder ganar un libro de Frame que se llama, Daniel, ¿te acuerdas del título? Teología del conocimiento, no me acuerdo bien del título. Pero que también es de Ahí lo buscamos. Editorial Teología para Vivir. Editorial Teología para Vivir, sí. Correcto. Oye, y aparte como me invitaron, yo les sumo este libro para que se lo lleve también la persona. Sí. Le regalamos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Lo pasamos a dejar a Daniel ahí uno de estos días y para que también se sume al premio. Pero Bueno. qué bendición, ¿eh? Excelente. Oye, el de Frey se llama La Doctrina del Conocimiento de Dios, Teología del Señorío. Eso. Así Sí, que librazo. Eso del premio del libro lo hice para que Daniel pudiera buscar y pudiera decirle el nombre. claro. Está todo calculado ahí. Está todo calculado. Rellena. Pero eso, acuérdense, fecha de publicación de la primera confesión de Londres y uno o dos participantes que hayan estado en las dos confesiones. Sigamos con este Buenísimo. interesante Dale entonces a los episodio. capítulos 7, 8 y para adelante. Bueno, creo que donde ya empieza a explicar cómo podemos hacerlo es en el capítulo 7, capacitación y crecimiento del Evangelio, ¿cierto? Y él plantea 3 ideas de crecimiento del Evangelio, y él dice que sucede en la vida de las personas, no en las estructuras de la iglesia, y debemos estar dispuestos a perder personas de nuestra propia congregación si eso es mejor para el crecimiento de la iglesia. Y el procedimiento del Evangelio, el proceso de las misiones.
y él habla del proceso de crecimiento del Evangelio, y habla en 4 etapas, 4 etapas que la primera, la tercera y la cuarta tienen como 2 subetapas, ¿cierto? Y es un poco para poder entender dónde nosotros deberíamos identificar a las personas, conocerlas y saber en qué etapa ellos están de su vida cristiana, en qué momento están. Él habla de la primera etapa de acercamiento, que se divide en 2 cosas, que es esta persona que plantea su inquietud acerca de la fe, y otra persona que se está acercando y que ya ha escuchado el Evangelio y que le hace sentido, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestras congregaciones nos vamos a topar con este tipo de personas, ¿cierto? Que plantean inquietudes, que están estos dudosos, indagadores, ¿cierto? Quieren saber, y aquellos otros que ya han escuchado el Evangelio y que le está haciendo sentido. Entonces, son estas personas que por primera vez han entrado en contacto con la palabra de la verdad, ¿cierto? Y alguien que hubo una persona que le explicó el Evangelio y la semilla empieza a echar raíces, y en el momento que Dios determina, y la obra de su Espíritu Santo, esto da fruto. También es cuando alguien responde, y esta es la persona que te digo yo, que está la primera, que esta que te plantea inquietudes, ¿cierto? Lo que te mencionaba recién, y la que escuchaba el Evangelio es cuando alguien responde al mensaje del Evangelio y pone su fe en Cristo, y se hace necesario algún tipo de seguimiento inicial, y eso lleva a la segunda etapa de cómo nosotros estructuramos esto, y esta etapa de seguimiento, y todo esto es lo que Colin Marshall y Tony Payne están entendiendo como discipulado. O sea, nosotros solemos hablar de evangelismo y discipulado como 2 cosas separadas. En la Gran Comisión uno entiende que el discipulado es todo eso, o sea, evangelizar, discipular, y no hace una distinción. Y no hace una distinción para que ciertas personas no se discipulen también, porque, y aquí aprovecho, que bueno ser pastor porque uno puede autopegarse palos, ¿cierto? Pero ¿quién discipula a los pastores? ¿Cierto? ¿Quién discipula a los pastores? ¿Cierto? Esto lo encuentro patudo de nuestra parte, ¿cierto? Nosotros necesitamos ser discipulados, necesitamos que alguien nos haga las preguntas incómodas que tienen que hacernos también. Entonces viene este seguimiento, que es la segunda etapa, y dependiendo de la formación, de las circunstancias, esta etapa inicial de llegar a ser firme en la fe podría demorar, ¿cierto?, unos cuantos meses o años, ¿cierto? Y ahí uno ve que esto no son etapas controladas, ya 6 meses para su seguimiento y que crezca. No lo sabemos. Los que hemos acompañado personas en el Evangelio y tenemos historia en la iglesia, sabemos que hay personas que se demoran mucho más en dar frutos, otras dan frutos mucho más rápido, ¿cierto? Nunca he creído 100 frutos instantáneos, eso es lo más irreal del mundo, ¿cierto? Instantáneos no son. Los frutos son abundantes y permanentes, y cuando la palabra del Señor habla de permanente, me hace ver que esos frutos los debo ver en el tiempo y no en la instantaneidad del crecimiento. Pero sí puede tomar desde unos cuantos meses hasta varios años, pero sin importar el tiempo que tarde, es esencial que alguien permanezca a su lado, ¿cierto? Siempre debe haber alguien al lado de las personas, enseñándole, preocupándose, orando por él. Fundamentalmente porque la santidad es un proyecto comunitario. La santidad no está diseñada para vivirla solo nosotros. La santidad es comunitaria y solo ahí vamos a crecer. Hace poco hablaba con alguien y justo hablábamos de esto ya un más testimonial de la experiencia del acompañamiento, y esta persona me decía, pero si estoy expuesto al Evangelio y no me ha dado fruto, no me ha dado resultado, me dijo, porque escucho los sermones y estoy en el grupo en casa, y no me ha dado, ¿para qué lo voy a seguir intentando? Entonces habían 2 opciones, le dije yo, o sea, que el Evangelio no tenía poder, o tal vez tú realmente no estás profundamente expuesto. Yo creo que un sermón sí te expone, y yo creo que el grupo en casa también te expone, pero 1-1 es donde uno hace las preguntas incómodas. Yo le dije, cuando Natán confronta a David, David no entendía qué era él. Le dice, ¿qué harías con un hombre que tiene 1000 ovejas y otro que tiene una, y el que tiene 1000 le roba la que tiene una, la sacrifica, se la da con sus visitas, sus amigos, y David dice que muera? Bueno, ese eres tú. Y yo le dije, ¿tú has tenido a alguien que te esté diciendo, ese eres tú? Bueno, muchas veces necesitamos esos puntos ciegos, que alguien nos diga, ese eres tú. Y eso se da en un entorno de discipulado, de acompañamiento íntimo y relacional. La tercera etapa, no sé si quisieran comentar algo de esto, tal vez. Doy pausas también. No. Vamos. Entonces, tercera etapa es crecimiento, y esta también está dividida en 2 cosas, en que necesita ayuda, y este crecimiento, este hombre que está creciendo y que ya es una persona sólida. Como discípulo cristiano, el cual, ¿cierto? Estamos de acuerdo en esto, que el ser discípulos dura toda la vida e implica crecer en el conocimiento de Dios y en el carácter que agrada a Dios y carácter que fluye de dicho conocimiento de Dios.
Entonces eso toma toda la vida cristiana. Y el proceso de crecimiento no es nada fácil. Es un camino recto, ¿cierto? Angosto, como el que siguió Cristiano, ¿cierto? En el libro El progreso del peregrino de Bunyan, ¿cierto? Y uno que está lleno de montes, de dificultades, de enemigos, elementos que buscan desviar el camino, y es el caminar cristiano. Entonces, varias veces durante su caminar los cristianos se verán enfrentados a estos problemas y necesitan acompañamiento. Podría ser alguna enfermedad, prueba, lo que sea. Entonces, en todas estas circunstancias, tanto en los buenos como en los malos momentos, la fórmula para crecer es la misma: el ministerio de la palabra y del Espíritu. Es la única forma, el ministerio de la palabra y el Espíritu. Y el crecimiento proviene por escuchar la palabra de Dios, compartirla, aplicarla a la vida diaria, ¿cierto? Orando, mientras el Espíritu efectúa su obra en el interior de las personas. Pero necesitamos que otros nos hablen en esto, nos acompañen en esto. Y la última etapa es la capacitación, discipulado, ¿cierto? Pero es capacitación o entrenamiento. En la versión inglés habla de entrenamiento, ya cuando tú entrenas ya específicamente a un cristiano maduro para hacerse cargo de áreas de ministerio, para hacerse cargo del enrejado, literalmente. Entonces, entrenamiento mucho más específico. Y esto, como dijimos, esto no es secuencial, como si sucediera después de que el crecimiento hubiera terminó de crecer, está completo, está resuelto, ahora puede pasar a la siguiente etapa. No es así. En realidad, la etapa de capacitación, de entrenamiento, es parte del crecimiento cristiano. Sigue creciendo la persona, porque la madurez cristiana no es individual ni egocéntrica, como si hubiese alcanzado el punto máximo de santidad por el hecho de dedicarle 1 hora diaria a la reflexión de la palabra, ¿cierto? No creemos eso. Crecer como Cristo es crecer en amor y en deseo de servir y ministrar a otros. Hay una frase que tiene que ver con este ADN también que estamos siempre inculcando acá en Iglesia Curauma, que siempre decimos, no queremos que solo te sirvas de la iglesia, queremos que sirvas a la iglesia también. Entonces, una señal de madurez cristiana es servir a otros y queremos ayudar y entrenar. Para eso, este libro también es muy útil. Creo que muchas veces la iglesia no cuentan con rutas claras por donde la gente caminar. Muchas veces tenéis que matar a uno para que pueda entrar a ser algún líder, y porque no hay rutas claras de acompañar, de crecer. Nosotros tenemos 3 rutas acá en Iglesia Curauma, que es acercar a las personas a Jesús, desarrollarlas como líderes y entrenarlas como líderes. Entonces la gente sabe dónde comienza y sabe dónde puede terminar si sigue caminando en estos rieles del Evangelio, y siempre animando y exponiéndolo al Evangelio, que la motivación no es liderar, la motivación es servir a otros desde el Evangelio. Y claro, un proceso del Evangelio va a salir a la luz, va a sacar a la luz motivaciones equivocadas también. Entonces, si cada cristiano es un potencial viñador, entonces la capacitación es aquella etapa del crecimiento del cristiano en el cual las personas reciben preparación, motivación, los recursos y el aliento necesario para poder llevar esta tarea de viñador, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Tener viñadores. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos rutas claras para poder llevar a las personas a ser viñadores. Entonces, si hay una dinámica de discipulado 1 a 1, tú vas a tener muchas personas sirviendo en la iglesia. Sirviendo en la iglesia, porque van a tener muchas personas. Acá en la Iglesia Curauma se están discipulando 57 personas. Pero todos son discipulados 1 a 1, no es una clase de discipulado. Todos 1 a 1. Entonces tenemos por lo menos 17 personas que están discipulando a otros. Y esos, aparte de discipular, están enseñando cómo discipular, cómo acompañar, qué preguntas hacer, y se está haciendo por medio del modelamiento. Y eso ha sido una bendición, una bendición. Todo el equipo también está en mente siempre con un no creyente, porque no podemos desconectar eso del discipulado. Entonces siempre hay un no creyente presente. Y muchas de las personas que han llegado a Iglesia Curauma han sido porque un discípulo lo discipuló. Y no por un programa de evangelismo, no por nuestras redes sociales. Nosotros le ponemos harto color con las redes sociales. Nadie ha llegado por las redes sociales. Y me agrada eso, o sea, porque se cumple la misión de la iglesia. Y de verdad que eso ha sido de mucha bendición. Este ADN que nos ha entregado la palabra del Señor, sí, y este libro. Muy bueno, muy buen capítulo, L, respecto a esta profundidad de cómo llevar a práctica todas estas cosas que nos va diciendo el libro y que nos va ejemplificando ahí con tu iglesia. L, cuéntalo entonces qué nos dicen los últimos capítulos, del 8 hasta adelante, y también pensarlo, cómo podríamos aplicarlo para
para la iglesia, cómo podríamos quizás adaptarlo para la iglesia, cómo cambiar esa mentalidad de forma práctica, que es lo que nos ha estado comentando hasta ahora. Bueno, creo que esclarecer, ¿cierto? Algo que puede ayudar mucho es definir qué es un discípulo maduro en una congregación. Y claro, hay conceptos bíblicos, pero no sé, un discípulo maduro es aquel que sabe aplicar el evangelio a las grandes temáticas culturales del sexo, el dinero, el poder, ¿cierto? Las temáticas que siempre se están hablando. Un discípulo maduro es aquel que es sus casas de puertas abiertas, donde es un hospedador porque intencionalmente se está relacionando con creyentes y no creyentes para justamente acompañarlo en su crecimiento cristiano. Entonces podríamos generar una tabla de desarrollo y como iglesia apuntar a cómo hacemos de estas personas los viñadores, ¿cierto? Y de hecho creo que ahí sí hay muy buenos materiales para poder acompañar a las personas, ¿cierto? De discipulado, pero tal vez cómo identificamos a las personas, qué áreas de crecimiento tienen que tener en cuanto a convicciones, sabe con facilidad poder explicar la Biblia, por qué es la autoridad máxima, sabe poder explicar doctrinas elementales del cristianismo, cuáles son más difíciles, ya profundicemos en esas, conversemos de esas áreas de carácter que la persona puede identificar, ¿cierto? Cómo es su vida devocional, cómo es su vida de oración, cómo es su generosidad, cómo es su palabra, su sí es sí, su no es no, y tal vez desarrollar esas áreas de crecimiento, ¿cierto? Y ahí tal vez más bueno preguntarle a la esposa de ese hombre, y porque ella tal vez nos va a explicar mejor que tal vez su sí no es sí, su no es no, ¿cierto? Y conversar familiarmente y como iglesia, y esto de nuevo no es un programa. ¿Por qué no partimos con uno? ¿Por qué no partimos con dos? Comencemos con dos, reuniéndonos semana tras semana a leer la Biblia, a aplicarla. De hecho, Richard Baxter, ¿cierto? En El Pastor Reformado, dice que sintió que hablar con una persona personalmente era más útil que 10 años de púlpito. Y él no está menospreciando el púlpito, sino que está hablando de la práctica que es el púlpito, basado en Hechos 20:20, cuando dice que fue útil y fue rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, ¿cierto? Se está hablando de la eficacia del ministerio de la palabra, y el ministerio de la palabra no es el púlpito el domingo solamente, ¿cierto? Es muy importante ser fieles desde nuestros púlpitos, pero es muy importante esa misma palabra ir llevándola casa por casa. Entonces él decía que era mucho más útil 10 años o sea, hablar con una persona que 10 años de púlpito. Entonces Colin Marshall y Tony Payne están planteando estas cosas, y el último capítulo dice: para empezar, ¿qué hacemos para empezar? Él dice: establece una agenda, la agenda de los domingos. ¿Y qué se refiere a esto? ¿Qué vas a predicar? ¿Qué necesita tu iglesia? Construye una dieta balanceada. De hecho, él enseña, no recuerdo si en este libro o en otro, pero él enseña cómo tal vez 3 meses de la iglesia son sermones más doctrinales, otros son de las fechas importantes, otros sobre la misión y el evangelismo, ¿cierto? Y separa el año y está dándole vuelta a esas mismas temáticas todos los años de diferentes libros de la Biblia, pero dándole qué dieta balanceada bíblica necesita. Entonces, prepara una agenda, establece una agenda. Claramente, porque tú quieres viñadores. Entonces, ¿qué le vas a dar para que sean viñadores? Está todo pensado desde ahí. Trabaja de cerca con tu anciano o con el consejo de la iglesia. Comienza a construir un nuevo equipo de compañeros de trabajo. Analiza con sus compañeros de trabajo cómo va a crecer la formación de discípulos en el contexto en el cual ustedes están. Ejecuten algunos programas, y aquí es interesante porque dice: ejecuten algunos programas de formación. ¿Pero a quiénes? A estos que hay que formar, para que traspasen. Y de hecho, hay un concepto que yo escuché mucho de Colin Marshall y de la gente de Vine Grover, que es todo este ministerio detrás de esto, decía: riega el pasto verde. Era un concepto que ellos acuñaban: riega el pasto verde. Y ellos dicen, porque cuando tú tenías un jardín y se te seca el pasto en un lado, la forma de sanar el pasto seco es regando el pasto verde, no el pasto seco. Porque el pasto verde va a crecer y se va a expandir. Entonces la forma de poder abarcar la iglesia es yendo a ese pasto que está verde, que está dando fruto, y seguir regando mucho ahí. Porque rápidamente tú como pastor te multiplicas. Entonces ese era el concepto que ellos acuñaban. Y tenéis que estar atentos a las personas que vale la pena invertir. ¿Qué personas idóneas? ¿Qué personas tú estás viendo un llamado para dedicarlo y que el día de mañana no solo sea un viñador, sino que se transforme en un aprendiz ministerial,
en un seminarista que después dedica su vida como obrero del evangelio a tiempo completo. Entonces, ese es el llamado que está haciendo. Y para empezar, esa degustación, y ahí les recomiendo el siguiente libro, que es el proyecto La Viña, que ya nos dice mucho más prácticamente cómo poder empezar y en detalle. Así que este es un libro que todo creyente y toda iglesia debiera usarlo. Yo de verdad que estoy muy convencido de eso. Es un libro muy, muy bueno, muy desafiante, muy pastoral también. Conley Marshall es un pastor desde el púlpito, de la enseñanza y desde lo que escribe. Entonces es una maravilla leerle. Excelente, Muele. Oye, gracias por el resumen, gracias por la reflexión, gracias también por la aplicación que tú igual le pones ahí, bueno, a la aplicación de la iglesia local. Estamos agradecidos porque haya podido compartir con nosotros hoy también respecto a este libro, y como decía, le recomendamos a toda iglesia, a todo hermano que pueda leer este libro y pensar estas cosas que creo que son bastante importantes. Vamos a ir terminando entonces con igual los comentarios finales de Franco, de Carlos, también para que puedan ir despidiéndose y si tienen alguna reflexión final también que añadir. Franco. Bueno, igual que tú, Daniel, agradecer a L por disponer este tiempo de poder compartir con nosotros, haber hecho este resumen y aplicación, como tú decías, de este libro que nos hace pensar, cuestionarnos y, como decía L durante todo el episodio, desafiarnos, ¿cierto?, a poder generar comunidades con intención. Yo creo que ese es el tema. ¿Cuál es la intención de la comunidad? Así que muchas gracias a L por haber dispuesto este tiempo para compartir con nosotros y invitar a nuestros hermanos oyentes, visitadores, que puedan también aprovechar estos recursos y puedan pensar en esto, en la utilidad y en el cómo servir mejor a la Iglesia de Cristo. Y no sé ahí cómo pueden contactar o pedir más información de Fundación Generación, por ejemplo, que ya están trabajando con este tipo de no quería decir programas, pero de formatos, de ideas, ¿cierto?, de desarrollo de ideas para el apoyo de las iglesias. Eso. Bueno, nuestra página web, Franco, www.fundaciongeneración.cl. Ahí pueden encontrar información y nuestros mails de contacto que están ahí también. Entonces, felices de poder servirles como fundación y ayudar a la iglesia. Carlos. Sí, muchas gracias, César, por el comentario del libro. Un agrado verte de nuevo, sea por la red. Así que me agrada mucho ver cómo también estos libros, y que, ¿sabes qué? Hablando también como librero, en experiencia de librero, hay muchos libros que están empujando hacia esa dirección. Mientras tú ibas hablando, me vinieron muchos títulos que de alguna forma u otra están tratando de rescatar esto, de que no se olvide que la Gran Comisión es algo global, que el llamamiento, el llamado a que el creyente se reproduzca, sea saludable. El mismo Ministerio Bautista de 9 Marcas, que también nosotros conocemos, tiene mucho de esto también en la parte donde habla del discipulado, que es una de las marcas que está dentro del libro. También trata de rescatar esto. Yo creo que hay muchos autores que se han dado cuenta de esto, y claro, a lo mejor uno de estos libros fue uno de los que se dio cuenta hace años de esta necesidad, de esta realidad. Y yo creo que siempre va a ser así, el asunto de rescatar el evangelio para que sea vida en la persona y eso se pueda transmitir, que a fin de cuentas es, ¿cómo decirlo? Es una de las promesas de Cristo, porque dijo que con esta simple pega, entre comillas, con esta simple pega, Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, cualquier otra pega que uno ponga, a lo mejor Cristo puede decir, ya voy a apoyar, que el Señor me perdone, pero Él prometió de que en la pega de predicar, hacer discípulos, iba a estar con nosotros hasta que se acabe esta cuestión. Entonces, es la realidad. Un abrazo, hermano. Bien, pues, ¿alguna palabra final para terminar? Algo breve, despedirse, saludos, que te sigan tus podcasts. No, agradecer a
a Imagen Bautista. De verdad que están siendo de tanta bendición para la iglesia chilena, dentro de sus propias trincheras bautistas también. Y alabo al Señor y agradezco al Señor por tenerles como amigos y por esta instancia, sobre todo en tiempo de pandemia, que la gente, y que esto provoca también que no creyentes estén escuchando, porque hemos bombardeado las redes sociales, la iglesia, para bien o para mal, pero hemos bombardeado las redes sociales, ¿cierto? Pero aquí hay una instancia de mucha bendición y servicio a la iglesia y a aquellos que no lo conocen también, así que solo agradecer al Señor por ustedes y sigan adelante. Amén, po. Gracias a él una vez más, y agradecemos también a nuestros auditores que nos escuchan. No olviden participar en el concurso de los libros, ahí que el que gane va a llevarse estos 2 libritos y quizá alguna otra sorpresa siempre por ahí. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima ocasión, si el Señor quiere. Adiós.